Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Querer otro Colosio. Esta semana, cuatro destacados comunicadores del grupo de Claudio X González hablaron del asesinato de su candidata a la presidencia, la senadora Gálvez. Fueron Beatriz Pajés, exdiputada del PRI y oradora de las marchas del INE No se toca, Raimundo Rivapalacio del Financiero, Ricardo Alemán en la silla rota y Joaquín López Dóriga. Una característica de los atentados contra los poderosos es que por lo general nadie los avisa, no salen antes en los periódicos y en la radio. Pero estos cuatro usaron ese último recurso ante el desplome de la candidatura de la senadora del conflicto de interés. Esta columna trata de explicar por qué le desean la muerte violenta a su propia candidata. Antes de pasar a los dichos de estos cuatro propagandistas de la involución, me gustaría hablar un poco del asunto Colosio. Como ustedes saben y recuerdan quizás vívidamente, el 23 de marzo de 1994 se asesinó a Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI para suceder a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República. A pesar de que sufrió 2 entradas de bala, las distintas fiscalías especiales concluyeron en que solo un hombre, Mario Aburto, al que se le inventó una locura muy particular en la que él se concebía como un caballero águila azteca, era el único responsable. No había 2 balas, una en la sien, otra en el abdomen izquierdo, sino que el propio cuerpo de Colosio había dado una voltereta para recibir los 2 impactos. Cuando con Miguel Montes como fiscal se simuló investigar la posibilidad de una conspiración para matarlo, se estudió un complot dentro del propio meeting en Lomas Taurinas, en Tijuana, y no fuera del meeting en la vida política nacional. Así, simularon que era dentro del meeting y no afuera, donde estaba la respuesta de una supuesta conjura, y se quiso ver a personas que detenían al candidato, lo jalaban, se tiraban a sus pies, le gritaban advertencias. Tuvimos el clavadista, el lentes, una supuesta señora que gritaba lo van a matar en vez de y en el hogar. Los fiscales volvieron al asesino solitario y Mario Aburto sigue purgando su condena. El punto del homicidio de Colosio y este nuevo deseo premonición de los comunicadores del viejo régimen es su efecto. El PRI, en ese entonces, que ya había perdido 6 años antes contra el movimiento cardenista del Frente Democrático Nacional y había tenido que ordenar un fraude de carnicero, logró con la muerte de Colosio obtener el 48% de los votos, con una campaña que no se hizo con el rostro del candidato sustituto, Ernesto Zedillo, sino con unos moños negros de luto. El miedo a la violencia había sostenido por última vez al PRI. Un crimen del que solo tenemos la misma imagen de espaldas, con una pistola apareciendo de la nada, había hecho ganar una vez más al PRI. Su última vez ininterrumpida hasta su regreso del brazo de las televisoras y Enrique Peña Nieto. Lo que hizo el grupo que llevó a cabo el homicidio de Colosio fue generar terror ante un gobierno que para ganar era capaz de asesinar a su propio competidor. Los electores reaccionaron ante la enormidad del desajuste, votando casi como un conjuro para apaciguar a la bestia priista. La aventura de López Dóriga, Rivapalacio, Alemán y Pajés se explica de esta forma. Su candidata, la senadora Gálvez, venía de una semana negra, donde ella misma declaró su intención de disolver la seguridad social a favor de que cada empleado del gobierno comprara un seguro médico. En Chihuahua, a pregunta expresa, la candidata del PRIAN dijo: mira, yo realmente creo que es un tema que hay que estudiar. El tema de seguro de gastos médicos creo que lo deben de pagar los empleados. Si podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo. Por ejemplo, mi seguro que yo pago, pues pago como 130,000 pesos mensuales,
que por cierto lo he pagado siempre estando fuera del gobierno porque para mí es muy importante la antigüedad de mi seguro. Pero si ese seguro lo contratara en un paquete de 300,000 empleados, pues a lo mejor podría costar 70,000 pesos. Entonces a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguros para todos, pero que lo pagaran los empleados y lo podrían licitar a un precio mucho más competitivo de que el que hoy pagamos de manera privada. Esa parte creo que se podría hacer, que sería muy factible para los empleados, pero lo que ya no está para el erario público no puede volver. O sea, creo que sí es importante pues que cada quien pague su seguro, así que yo pago mi gasolina como pago mi automóvil. La declaración la asumió en la penumbra porque trata, al igual que sus patrocinadores neoliberales, la salud como una mercancía, como la gasolina para un automóvil. Justo uno de las ruinas que se asomaron cuando tuvimos que enfrentar la pandemia de COVID-19. El sistema de salud público desmontado a favor de las aseguradoras, los privados, los consultorios privados adyacentes a las farmacias, la falta de médicos y enfermeras, porque las universidades rechazan al 90% de quienes quieren estudiar estas profesiones. Pero unos días más tarde, su principal palero, el expresidente Vicente Fox, se aventó dos declaraciones funestas para cualquier candidato que no quiera hacer el ridículo en las elecciones de 2024. Fox dijo en una entrevista en Latinos: los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Fox pasó a insultar en una sola frase al 71% de los hogares mexicanos que reciben uno de los programas sociales constitucionales de la 4T. Fox pasó en una sola frase a quitarles la nacionalidad mexicana, o al menos a no considerarlos dignos de vivir en México, a 25 millones de personas. Fox pasó en una sola frase a equiparar el recibir un derecho constitucional a ser perezosos, cuando quizás él no lo sepa. Las becas, los apoyos, no son como eran las pensiones a los expresidentes, es decir, que se les daba solo por existir, sino que están condicionadas a estudiar, a capacitarse o a trabajar. No existe un solo programa en que los beneficiarios no hayan ya trabajado, como los adultos mayores, o estén trabajando y estudiando. La economista Viridiana Ríos analizó a los llamados parásitos por Vicente Fox y encontró que los beneficiarios trabajan las mismas horas que los que no reciben apoyos, es decir, entre 36 y 52 horas semanales. Pero lo interesante es que tomó al segmento que trabajó hasta extenuarse, el que lo hace 76 horas semanales, es decir, el doble del promedio, y encontró que esos son los que reciben más apoyos de los programas sociales. Concluye el economista, la cito: el 10% más rico recibe 174% más dinero regalado que el 10% más pobre. Pero además de humillarse a sí mismo, Vicente Fox logró hundir también a su candidata. Pero no terminó con ella en esa entrevista de Latinos. Por deseo propio de ayudar, tuiteó en su cuenta Vicente Fox: Sheinbaum es judía búlgara, Ebrard es fifí francés, Noroña es extraterrestre y Adán Augusto de Transilvania. Xochitl es la única mexicana. A su manera, Fox quiso abarcar un tema que está latente en la derecha del PRIAN, la xenofobia. Han dado muestras de ello al protestar contra la implantación de los programas de siembra de árboles y de capacitación de jóvenes en Guatemala, Honduras y El Salvador para despresurizar las olas migratorias. Las senadoras de Acción Nacional han dicho que se les da el dinero de los mexicanos a los extranjeros. Dijeron lo mismo cuando se contrató a los médicos cubanos para atender poblaciones marginadas. Dijeron lo mismo cuando se rescató a Evo Morales de una muerte segura durante el golpe de Estado en su contra en Bolivia. Les preocupaba mucho cuánto ganaban los salvadoreños o los médicos cubanos o qué comía Evo Morales. La xenofobia ha estado ahí y es Fox el que, en su pedestre forma, trató de articularla en un discurso vagamente nacionalista,
que recordó la mentira de Donald Trump sobre que Barack Obama no era estadounidense, sino keniano. Así que fue una mala semana para la senadora Gálvez, no imputable al presidente López Obrador o al partido Morena, sino a su propia concepción de la salud como mercancía y a los dichos reaccionarios de un digno representante de la derecha yunquista y panista Vicente Fox. Así que alguien ideó la forma de salir de esta semana ordenando que 4 claudiopinadores sembraran la posibilidad de un atentado contra la vida de la senadora Gálvez. ¿Para qué? Para recentrar la atención en López Obrador como el presidente que le teme, así dicen ellos, a Xóchitl Gálvez, a pesar de que el presidente tiene la aprobación de 8 de cada 10 mexicanos, según todas las encuestas de opinión, y que Morena ronda la identificación de casi la mitad de los electores del país. Aún así, se le teme a la senadora de los conflictos de interés. Empecemos con López Dóriga. Él dice lo siguiente sin miedo al abismo comparativo y mucho menos al pozo de sus dislexias. Dice, porque está siendo víctima de una ofensiva desde el presidente de la República, diputados y senadores de Morena, una violencia verbalmente violenta, así habla López Dóriga, entonces lo que está en riesgo es su seguridad. ¿Por qué? Porque siempre hay un ofrecido, un loquito, un ofrecido que dice, yo voy a quedar bien con el presidente. Entonces habló, así dice en pasado el locutor, de su seguridad. Yo insisto que le tienen que garantizar su seguridad y que se la tienen que garantizar el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque lo peor que le podría pasar a este país en este momento es que le sucediera algo a Xóchitl Gálvez, porque solo habría un responsable. Así como este grupo que hoy gobierna, al asesinato de Colosio señaló al entonces presidente Carlos Salinas como el autor intelectual, esto se repetiría en la oposición. Así habló López Dóriga, sin ningún respeto por la propia familia de Colosio, que rechazó en su momento la idea del loquito en el asesinato político. Y yo pregunto, ¿de dónde saca López Dóriga que los asesinatos políticos son de alguien que quiere quedar bien con el presidente en turno? No hay uno solo de los que dispararon contra Manuel Ávila Camacho o Díaz Ordaz en la posguerra, o al que asesinó a Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928, que se haya convertido en criminal por quedar bien, por convivir. Es un argumento tan cretino que ni siquiera valdría la pena mencionarlo, pero sí lo hago es porque ya lo usaron fallidamente en el caso de Ciro Gómez Leiva. Por poner un ejemplo de decenas que hubo en esas fechas de diciembre del año pasado, Denise Dresser escribió, este es el clima para el periodismo en México, donde las descalificaciones emanadas de la mañanera importan. Dan permiso para agredir así, basta ya, dijo al mostrar agresiones que ha recibido en redes sociales. Hoy tocó a Ciro Gómez Leiva, mañana será alguien más, esto debe parar. Así Dresser trató de embonar la guerra que el grupo de Claudio X González ha emprendido contra las mañaneras con un atentado que tuvo que ver con el crimen organizado y que terminó con Ciro refugiado en casa de precisamente Mario Fabio Beltrones, el primero que interrogó a Mario Aburto. En El Financiero, Raimundo Rivapalacio ignora lo de asesinar a una persona solo por convivir y se va a otra fuente posible de violencia, el crimen organizado, que fue lo de Gómez Leiva. Para ello tiene que asociar al presidente con los narcos y lo hace de la forma más burda que su perspicacia le regala. Escribe, han ubicado a Gálvez como una candidata que amenaza el verdadero statu quo, el de los carteles de las drogas, porque la forma como los ha tratado López Obrador les ha permitido aumentar su control territorial, ampliar su base social y realizar su negocio ilícito sin intromisión de la autoridad, con lo cual aumentan sus ventas domésticas, el trasiego de drogas a Estados Unidos, Europa y Asia, y obtienen los recursos suficientes para armarse y seguir extendiendo el dominio territorial en la nación. Eso asegura Rivapalacio, para quien no existe la disminución de los delitos en 32% en el país y que el primer lugar de homicidios sea Guanajuato, gobernada eternamente por Acción Nacional. No existe la detención de los generadores de violencia, incluido Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo,
cuya liberación en un primer operativo fallido le sirvió a la oposición para alegar un acuerdo. Pero sigue Riva Palacio. La situación de la que López Obrador es arquitecto es más delicada y peligrosa de la que se vivió desde finales de 1993 y hasta el 23 de marzo de 1994, cuando Mario Aburto mató al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Aburto, hasta donde las pruebas hoy día muestran, fue un asesino solitario confeso. Es decir, Riva Palacio insiste en rememorar a Colosio cuando la senadora Gálvez ni siquiera es candidata ni una figura nacional. Lo digo por el dato en las encuestas de que no la conoce el 26%. Ahora vayamos a Ricardo Alemán en La Silla Rota. Dice, no es exagerado advertir del peligro potencial en que se encuentra la senadora Xóchitl Gálvez. Riesgo de que el fanatismo que acuna la casa presidencial sea lanzado contra la integridad física de la más aventajada candidata presidencial. No es exagerado advertir del peligro potencial en que se encuentra la senadora Xóchitl Gálvez. Amenaza de que el odio expresado desde Palacio, que ya se transformó en guerra sucia contra la empresaria desde medios oficialistas, termine en un atentado en su contra. Y no es exagerado porque en la historia de la humanidad siempre han existido consecuencias cuando desde lo más alto del poder se señala, acusa, cuestiona o censura a un ciudadano. Es decir, la única prueba de Alemán es la historia de la humanidad. Vaya. No recuerdo en qué mañanera el César Romano habló mal de Cristo y provocó que un loquito lo crucificara, o si los senadores ya habían hablado mal de Julio César antes de apuñalarlo. Con menos miedo al ridículo todavía, Beatriz Pajés escribió desde el 7 de julio en su revista lo que la hace precursora de este delirio. Pajés escribe, la pregunta es si López busca parar con balas a la oposición. Con sus palabras pone la vida de los aspirantes en la mira de los delincuentes. La campaña presidencial de 2024 será la más peligrosa de la historia moderna. Si en las elecciones intermedias del 2021 los narcos secuestraron y asesinaron candidatos para favorecer a Morena, en la contienda por la presidencia un magnicidio puede llegar a formar parte de algún plan. El gobierno está obligado a cuidar la integridad física de los futuros candidatos a la presidencia. De volverse a repetir en el país un magnicidio como en 1994, esa muerte tendrá un solo responsable político. López Obrador acabará sus días tratando de hacer olvidar lo que él mismo sembró y propició. Son los mismos argumentos que se repiten en los 4 Claudio opinadores. Alguien va a asesinar a la senadora, será como lo de Colosio y será culpa de quien ellos llaman López, como un insulto. Pero la semana negra de la senadora Gálvez terminó con la primera encuesta que la carea contra cualquiera de los aspirantes de Morena. En cualquier encuesta, hasta con Manuel Velasco, el del Partido Verde, la senadora perdería por 30 puntos, porque Sheinbaum, Ebrard o Noroña, los más competitivos, obtendrían más de la mitad de todos los votos, más del 50% en todos los casos. Ella solo obtendría la mitad de la mitad, alrededor del 25%. Y esa realidad no es un atentado, sino una decisión soberana. Muchas gracias por escuchar.